Carlos. El día de hoy vamos a hablar justo sobre enfermedades congénitas del aparato reproductor. Vamos a hablar sobre sus causas, terminología, clasificación, cuadro clínico, algunas conclusiones y recomendaciones. Es muy importante que ustedes, el estudiante, defina las principales malformaciones, usar adecuadamente los exámenes auxiliares, conoce y diagnostica la patología y refiere oportunamente. O sea, dentro de todo, sí es cierto que las malformaciones congénitas no son muy frecuentes, pero lo importante es esto, que las conozcan y que las refieran. Entonces, dentro de los objetivos es que ustedes conozcan, realicen adecuadamente un examen físico y promocionen y prevencionen la detección temprana. O sea, quiere decir de que estas patologías pueden prevenirse, algunas sí, y otras también se pueden detectar en forma temprana. La motivación es de que, si bien es cierto, es de detección, más posibilidad de un paciente para tener mejor evolución. Un porcentaje de la población acude a los centros de salud para la detección de partos, lo cual hace que el médico general, en muchos de sus casos, sea el primer profesional en estar en contacto con el neonato, de tal forma que el examen físico adecuado puede generar un diagnóstico asertivo y precoz. Entonces, la frecuencia en general es de 6% de nacidos vivos. Y vamos a ver, por ejemplo, el mecanismo patogénico. Puede haber una malformación, o sea, un defecto ya morfológico de un órgano en una región corporal. Puede haber una enfermedad, una patología por disrupción, cuando la normalidad es secundaria a una interferencia, ¿no? Por ejemplo, vamos a hablar del caso de la mutación por bridas amnióticas, que es el síndrome justo de bridas amnióticas que vamos a tratar. La deformación, alteración de la forma o de la estructura, por ejemplo, el pivot. El pivot lo vamos a ver en un capítulo aparte, pero también forma parte de una alteración de la estructura. Y la displasia, ¿no? Con la displasia de cadera, por ejemplo, donde hay una organización y una histogénesis anormal. Según la gravedad vamos a ver anomalías menores. En realidad no podemos desmerecer a una patología, pero sí podemos decir de que podríamos hablar solamente de una de todas las patologías, pero que no incapacita al paciente, ¿no? Genera una discapacidad severa. Por ejemplo, un paciente con sindactilia, ¿no? Fusión de dedos, puede hacer sus cosas, pero todavía con alguna alteración. O una polidactilia, también puede hacer sus cosas, pero no lo altera para que puedan, por ejemplo, caminar o hacer otras cosas, ¿no? Y en las anomalías mayores ya son sindrómicas. Por ejemplo, la artromicrosis, que no está escrito acá, pero me gustaría que lo lean, es un síndrome por el cual hablamos de alteraciones que pueden llevar, por ejemplo, pivot, pacientes con retardo mental y otras alteraciones congénitas, ¿no? Esas son las anomalías mayores. Y en el defecto morfogénico vamos a ver formación tisular, las malformaciones y displasias, fuerzas mecánicas, la deformación y la ruptura de continuidad es de la difusión. Entonces, epidemiológicamente, si hablamos de extremidades, el 89.4% de 4 recién nacidos de 10.000 son los que la tienen. La cadera inestable aparece en 41.8 de 10.000 y las anomalías de pies 22 de 10.000. Y la polidactilia 9.7 recién nacidos de 10.000. Ahora, embriológicamente la morfogénesis cuando empieza ocurre entre la quinta y octava semana de gestación. Y al final ya de este periodo ya se encuentran las estructuras de las extremidades. Y al comienzo tienen forma de paletas y luego empiezan a darse los rayos digitales ya en el día 38 y 47 en el caso de los pies. Entonces eso lo vemos en embriología, es muy importante que recuerden, ¿no? Se va hacia lo que es anterior y esta parte que estaba supuestamente posterior, ¿no? Y van formándose los rayos digitales. Entonces, el desarrollo de los miembros se hace en 3 ejes. Primero hay un eje próximo distal que se encarga de la longitud, el eje antero-posterior que se da en el plano frontal, el eje cráneo-caudal, donde hablamos, por ejemplo, de que se define el preaxial o radial o tibial y el borde posaxial, que es cubital y peroneo. Es bastante importante que ustedes conozcan lo que es preaxial, porque vamos a hablar en las patologías, por ejemplo, en las polidactilias, cuando hablamos de preaxial significa que está el dedo para el lado radial y posaxial cuando está al lado cubital. Y el eje dorso-ventral
cuando hay una cara, o sea, se define como la cara de la extensión dorsal, la cara de flexión ventral. Entonces, lo que estábamos hablando en un momento de diferenciación, la cara ventral del miembro inferior se hace caudal. ¿Ya? Eso es importante para que se recuerden, mientras que el miembro superior gira de manera su cara ventral y se hace craneal. ¿No? Entonces, esta parte, recuerden por favor, por ahí va una parte del examen. ¿Ya? Al mismo tiempo se desarrollan los pliegues de flexión de codos y rodillas. Entonces, entre las causas, vamos a tener, por ejemplo, causas genéticas, ¿no? Es que ya, por ejemplo, tenemos en el hospital un paciente que tiene sindactilia. Lo vamos a operar de acá unos 2 meses, me parece. Actualmente tiene 8 meses. Le falta preoperatorios, a los 10 meses lo vamos a operar. Su papá tiene sindactilia y su abuelo también tiene sindactilia. Entonces, también hay un rasgo. Causas intrauterinas. También puede haber, por ejemplo, algunas, por ejemplo, síndrome de las bandas amnióticas que vamos a ver, donde va a haber una amputación en algunos casos, precisamente por estas bridas intrauterinas. El efecto de sustancias tóxicas o medicamentosas, por ejemplo, la talidomida. Tenemos un congresista Galarreta, menciona, por ejemplo, que su mamá tomaba talidomida cuando estaba gestando, pero es que la talidomida en ese entonces no se había determinado este efecto teratogénico que tenía, entonces era nacido efectivamente con ausencia de las manos. Y las causas vasculares también, ¿no? Hay teorías, por ejemplo, en Biot, donde hablan que puede haber también un efecto vascular que hace que exista esta condición, pero es una de las tantas teorías de Biot, ¿no? En la clasificación vamos a tener también una clasificación de enfermedades congénitas del miembro superior, que es la de Swanson. Tenemos, por ejemplo, defectos de formación zonal, donde hay defectos transversales, longitudinales, fallos de diferenciación, sinostosis, luxación de cabeza radial, sin falangismo, sin dactilia, contracturas. Estas contracturas pueden ser partes blandas o esqueléticas, duplicaciones, hiperfalangismo, polidactilia, mancha ocular y crecimiento excesivo que puede ser de una extremidad o macrodactilia también, enanismo y bridas amnióticas. Entonces, hablamos de terminología. Entonces, cuando hablamos de amelia, hablamos de ausencia total de una extremidad. Hemimelia, ausencia parcial de la extremidad. Aquelia es la ausencia de mano. Apodia, la ausencia del pie. Alactilia, ausencia completa de todos los dedos. Afalangia, podemos hablar de la ausencia de uno de los más falanges de los 5 dedos. Focomelia total es cuando la mano o el pie crece precisamente del tronco. Focomelia proximal cuando falta, por ejemplo, el brazo, ¿no? Aquí no vemos el brazo, pero ya vemos el antebrazo. Focomelia distal, falta del antebrazo o de la pierna. Y sindactilia, lo que les hablaba, fusión de los dedos. Polidactilia, cuando existen más de 5 dedos. Inclusive en esta polidactilia podemos hablar de que el dedo accesorio tenemos que ver cuál es el dominante cuando hagamos la amputación. O sea, al momento del tratamiento tenemos que sacar, aparte de las radiografías, un ecodoppler arterial y venoso. Y ahí vamos a ver cuál es el que irriga bien, porque qué tal si en el peor de los casos, ¿no? Decimos, ya sabes que el que está más, ¿no? O sea, este parece que podría ser, ¿no? Que no es. Y al momento vemos de que este dedo solamente tiene un vaso, en cambio el otro tiene los dos. Entonces, ¿qué sucede con eso? Si uno se equivoca y amputa el que no es, o no toma ese examen, que es el ecodoppler, entonces puede hacer de que ese dedo, como solo va a tener un vaso y no va a tener las 2 rayas digitales que tenemos que tener, pueden engrosarse. Y es más, si tuviese, por ejemplo, peor todavía más de los casos, una contusión, un traumatismo, nosotros sabemos de que acá tiene un vaso y otro. Entonces, pero como este dedo va a tener solamente un vaso, puede ser que ese vaso justo sea contundido y hace necrosis igual, ¿no? Entonces tenemos que tomar también los exámenes auxiliares. Mano hendida, falta de dedos y metacarpianos centrales. Generalmente es el tercer y cuarto. Síndrome de anillo o de banda constrictor. Bueno, este síndrome, en mi caso, ¿cuántos anillos constrictores he visto? En mi vida hasta ahora habré visto 4. ¿Ya? Esto lo vi cuando yo era R1 de traumatología.
Y el interno, la interna que atendió el parto, tampoco sabía que el paciente venía así. O sea, de tal forma que este paciente nació de parto vaginal, no nació por una cesárea. Al momento que salió en esta forma. Entonces vean el pie cómo se encuentra momificado y vean estas partes, ¿no? Estos surcos rojos. Estos surcos rojos que precisamente corresponden a las bridas intrauterinas que ¿no? Hacen como una especie de torniquete a nivel de las extremidades y en algunos casos limitan su función. O sea, por ejemplo, aquí la rodilla se encontraba en flexión. Nosotros, por más que queríamos traccionar, no podíamos porque todo ese tiempo estaba acordonado en la rodilla. Y otra de las bridas estaba agarrando esta parte del pie. Y como ven, el pie se está modificando. ¿Cuál fue el tratamiento para este paciente? Definitivamente se verificó si tenía alguna otra patología, cómo estaban los pulmones, cómo está el corazón, no tenía otra patología. Entonces, lo que se realizó en traumatología fue amputación de esta zona, que ya estaba necrosada. Se amputó, se regularizó el muñón y se espera, o sea, se esperó desde entonces de que después con fisioterapia pueda mejorar esta zona. Supongamos que les toca atender a un paciente así en centro de salud. Ustedes están solitos, ya son CERUS, ya han pasado su internado y de repente ¡pum!, sale este bebé. Entonces, ¿qué hay que hacer? Cuando ustedes tengan así un paciente, no piensen, esto no lo van a jalar por si acaso, porque justo el interno pensaba que era una costrita, pensó que tenía podio, salud. Entonces en la podia hay ausencia de piel, ¿cierto? Pero esto no es necesariamente una podia por malformación congénita. Es un síndrome de anillo constrictor. Entonces trataba de sacar como si fuera costrita. Y dijimos, no es una costra, esto es el piel, dijimos. Entonces, eso es el primer error, ¿no? Lo que tenemos que hacer es verificar cómo está el paciente en su estado general y lo segundo que hacemos es vamos a agarrar nuestras gasas parafinadas, furacinadas, nuestro Yelonet y vamos a colocarlo aquí. ¿Por qué? Porque esto tiene forma como si fuese una quemadura. O sea, si ustedes lo tocan, han perdido la epidermis. Entonces, una vez que le han colocado, le colocan gasas y le hacen vendaje elástico no compresivo. Y como está, lo refiere. ¿Por qué? Porque no van a poder extender la extremidad. O sea, van a tratar, o sea, al momento del examen tratan de extenderla, pero en algunos casos no se puede. Entonces, al momento, si ustedes quieren hacerlo a la fuerza, pueden hacer una luxación, pueden hacer una negligencia, ¿no? Así es que tienen que hacer suavemente. Si no cede, significa de que está rígida esa rodilla. ¿Ya? Entonces, la refiere. Nosotros hicimos aquí la amputación y bueno, esperando que después mejore con fisioterapia. Entonces, esta enfermedad de banda amniótica incluye una serie de malformaciones. Pueden estar aisladas en cabeza, miembros, pero es fundamental ver la presencia de brida y de surco. Entonces, dentro de esto, ¿cuántos hay? Tiene uno de cada 10.000. Es una patología frecuente, pero 1% de causa de muerte. Generalmente no fallecen los pacientes. Vemos las bridas dentro de la enfermedad son como frecuentes y formadas por tejido conectivo denso. El surco es el segundo signo patognomónico de la enfermedad, pero es más frecuente que la brida. Entonces, esto de acá es el surco. Entonces, ahí ves el surco, pero no la ves la brida. Pero la brida es el patognomónico, pero este es el segundo, ¿no? Pero ahí dice. Aparece como una depresión circular localizada en miembros de cabeza. Entonces vemos aquí este surco. Miren como en los dedos, estos son otros pacientes, dedos, en los dedos, como ya sea de que algunos se pueden amputar, como es en este caso, otros pueden deformarse, ¿no? Hay una restricción en el crecimiento. Entonces la enfermedad de banda amniótica en general se detiene en la condrosis, pero puede llegar hasta el hueso en algunos casos. Se acompañan algunas situaciones también de pseudoartrosis, que precisamente es la inadecuada consolidación del hueso. Los surcos se complican a veces con linfedema, parálisis y otras patologías. La amputación también es frecuente, siempre transversal, siendo normal de estructura proximal.
y otras malformaciones que a veces acompañan, no siempre, son pies ambos, invertir y labio leporino. O sea, en este caso generalmente son aisladas, pero puede estar acompañada de estas patologías, ¿no? ¿Qué otro caso de enfermedad de banda amniótica vi? Este es el recién nacido. Después lo vi en una paciente venezolana de 6 años. Entonces, ¿cómo era? Resulta de que su mamá decía de que desde recién nacida no podía mover la mano y la tenía más pequeña que el otro lado. Entonces uno decía, bueno, puede ser una asimetría de extremidades. De repente uno ve por la marca como del surco, ¿no? Del surco, así dice, se ha golpeado, ¿no? Uno piensa, tal vez la han maltratado por ahí, ha habido esta lesión. Entonces me dice, no, ella ya nació así. Y le explicaron ahí en Venezuela qué pasó. Dijo, no solamente dijeron de que esto parece que le había atrapado el brazo. Entonces, como nos hemos venido, ya no había los doctores que nos trataban, usted sabe, vinimos a Perú. Entonces, ¿qué había sucedido? La paciente tenía una mano caída y totalmente no podía utilizar. Se le pidió una resonancia, una electromiografía. ¿Y qué se vio? Se vio efectivamente que había una interrupción del curso nervioso. Pero eso hubiese sido mejor detectado temprano, pero a los 6 años, 7 años es un poco difícil. Se tuvo que derivar al neurocirujano para posibilidad de un injerto. Entonces, se le derivó, se le hizo el injerto y bueno, ahí se quedó, la paciente ya no volvió, o sea, se perdió el rastro, pero llegó a hacerse el injerto en las anteriores. Pero a veces por el tiempo también los resultados no son tan buenos cuando hay este retraso, ¿no? La atención, pero en realidad el retraso de la atención también depende del familiar, no solamente del médico. En síndromes por defecto del eje radial vamos a ver también la mano samba radial. Este es el defecto más frecuente del antebrazo, ¿no? Entonces podemos ver formas esporádicas, o sea, de que aparecen en forma aislada, mientras que formas genéticas que se asocian a otras alteraciones, ¿no? Entonces, en la mano samba vamos a ver hipoplasias radiales, entonces, de diferentes tipos, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos de que el radio está parcialmente hipoplásico, luego ya empieza más porcentaje estar, luego el 50%, luego 25%, luego 15%, luego no hay nada. Bueno, el cúbito aparece acortado, engrosado y curvado. ¿Por qué? Porque no tiene un tutoraje, ¿no? O sea, tanto el radio como el cúbito es tutor uno del otro, así como la tibia y el peroné. Entonces, ¿podemos vivir sin peroné? Entre comillas dicen que sí. Podemos vivir sin cúbito parcial. Es muy importante porque hace el tutoraje del radio. Entonces la mano se va colocando en una actitud, por eso se le dice mano samba también, ella no recta y hay una inestabilidad carpiana. En la ausencia del pulgar, que algunos pacientes también lo tienen, se da aplasia en los músculos tenares, en la parte tenar, ¿no? Tienen esta forma como decir. O sea, si ven un niño, un paciente que va con ustedes a su consultorio y tiene esto, sospechen de mano samba. ¿Cuál es lo que vamos a realizar de exámenes auxiliares? Vamos a pedir una radiografía comparativa AP lateral de antebrazo y mano. Si ustedes sospechan mano, pueden pedirle de extremidad superior. Como en los niños, y sobre todo menores, de ya adolescentes hablamos menos de 10 años, menos de 11 años, siempre hay que pedirle rayos X comparativos. ¿Por qué? Porque a veces hay zonas cartilaginosas que uno las ve y diría, creo que tiene fractura, pero no tiene fractura, es normal, es su cartílago de crecimiento. Puede ser que en el otro lado también tenga mano samba, pero tal vez tiene de distinto grado. Entonces es importante esa comparación. Entonces, ¿cuándo se inicia? Se inicia el tratamiento del primer al tercer año de vida. Entonces, el tratamiento se basa en corrección pasiva de la deformidad por procesos sucesivos, centrado en la mano, ¿no? Entonces, también puede haber transposiciones tendinosas y reconstrucciones del pulgar también. Entonces, poco a poco se puede ir corrigiendo, pero vamos a ir viendo la evolución también del paciente. En malformaciones de la mano, la frecuencia es de 11 a 22 a simple
polidactilia, deficiencias centrales, todo esto que lo vamos a ver en estos cuadros, ¿ya? Entonces, la sindactilia, ¿qué es? Es la fusión de los dedos. La polidactilia se considera la más frecuente de las malformaciones de manos. Vamos a ver 9.7 de cada 10.000 recién nacidos vivos. La localización, como les decía, si está preaxial, hablamos de que está en el borde radial. Por ejemplo, aquí podemos decir que existe un dedo supernumerario en el eje preaxial. Si fuera para allá, pues hablamos del eje postaxial, ¿no? Hay dos dedos o un dedo más en el eje postaxial. Braquisindactilia. Entonces, vamos a hablar precisamente de un defecto en la conformación transversal. Generalmente el paciente tiene forma, su mano tiene forma de U. Las deficiencias centrales, hablamos de la mano hendida, va a tener esta forma y va a tener una forma en B. Puede haber también en algunos casos fusión del anular meñique y del pulgar índice. Y las polidactilias, que son menos frecuentes que la polidactilia y precisamente hay una hipoplasia, o sea, son dedos un poco más cortos, ¿no? Hiperfalanges, cuando los dedos son más largos, ¿no? Entonces vamos a dar un tratamiento de acuerdo al grado de lesión ósea, conversión, con fisura y si está cerrada en las reconstrucciones, ¿no? Braquifalanges, acortamiento del dedo debido al esqueleto. Generalmente se afectan en este orden. Primero es el quinto, luego el segundo, luego el cuarto y el tercero, ¿no? Y a veces se unen las dos falanges en algunos casos, ¿no? No es tan frecuente, más frecuente es la polidactilia. La campodactilia, hay una diferencia entre la campodactilia y la clinodactilia. La campodactilia va a ser una forma rígida que generalmente afecta el quinto dedo, ¿ya? Es una forma rígida, puede irse aislada o acompañada de otras patologías. Entonces se va contracturando el dedo en esta forma. Sin embargo, la clinodactilia es la curvación de la falange generalmente distal y es frecuente en pacientes con síndrome de Down y algunos genes también autosómicos, ¿no? Como en el síndrome de Down, del 35 al 80% tiene, pero no significa que los que tienen clinodactilia todos tengan pues síndrome de Down. Puede aparecer en forma aislada, pero miren cómo se encuentra el dedo en clinodactilia y cómo es el campo dactilia. Bueno, hablamos también de luxación congénita de rótula. Vamos a ver, por ejemplo, la forma habitual de la tibia está desplazada delante del fémur y se coloca en hiperextensión. Puede haber algunos grados, puede haber la luxación, que es la incongruencia total de la articulación, la subluxación y el genus recurvatum congénito. Los dos primeros generalmente pasan a una posición de hiperextensión a extensión y en algunos grados la flexión, ¿no? Entonces, ¿cómo se ve eso? Se ve así. Nace el paciente y lo ves así. Entonces, también, si es el de luxación de rótula, he visto más que el síndrome de 30 más o menos. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el tratamiento? Bueno, antes de ir al tratamiento, ¿ya? Vean la curvación. O sea, en este caso, el paciente todo el tiempo que estaba gestando su mamá ha estado así, para el otro lado, para el otro lado, para el otro lado. Y cuando ustedes tratan de movilizar, sí pueden movilizarlo, le molesta un poco, pero no le duele aparentemente, porque no llega a llorar un llanto de dolor, pero sí le fastidia un poco porque todos estos 9 meses, 8 meses y medio ha estado así con la rodilla en una situación viciosa. Diagnóstico. En realidad es una radiografía y el diagnóstico generalmente es clínico. ¿Podemos hacer una resonancia? Sí, pero tenemos que ver costo-beneficio. ¿En qué sentido? Para una resonancia en un paciente menor de 4 años, tenemos que ponerle sedación. ¿Vale la pena sedarlo cuando la resonancia no te da mucha información en ese momento? No, no vale la pena. Tienes que tomarle su radiografía y su buen examen clínico. ¿Cuál es el tratamiento? Empezamos con maniobras de reducción incruenta. Entonces, aquí hay dos criterios que hay que acuñar. ¿Qué es la reducción cruenta? ¿Qué es la reducción incruenta? Reducción incruenta es cuando el médico hace maniobras que no implican utilizar algún aparato o material de osteosíntesis para reducir, ya sea una fractura o una luxación. Mientras que la reducción cruenta
O sea, por eso decimos cruel, vamos a utilizar placas, clavos, vamos a operar para que recién podamos originar la reducción. En este caso la maniobra es incruenta, o sea, vamos a traccionar, vamos a flexionar y vamos a colocar aparato de yeso. En este caso muslo, perio, para poder corregir. Entonces, ¿cómo van a hacer estos yesos seriados? Recién nacido, ¿no? Nace, le pones su primer aparato de yeso. Pasan 2 semanas, le cambias el yeso. En total, ¿cuánto tiempo tiene que estar con yeso? 5 semanas aproximadamente. Y verificar estabilidad, o sea, que no se vaya la rodilla así. O sea, si le quitas el segundo yeso y se quiere volver a ir así, entonces le tienes que decir, no, 2 semanas, le voy a emplear a 3 semanas en esta posición. En las 3 semanas, que ya pasó un mes y una semana, verificas y vas verificando cómo está, ¿no? La ferrulización se mantendrá 3 meses. Quiere decir que tú le pones el yeso casi 2 meses aproximadamente, pero lo fertilizas igual 3 meses, porque si no, otra vez se va a usar. En las rodillas irreductibles, que van entre los 3 a 6 meses de edad, tenemos ya que hacer una reducción cruenta y vamos a operar, vamos a colocar un alargamiento del cuádriceps, reducción de la rodilla, reconstrucción. En algunos casos vamos a hacer la reconstrucción tardía del ligamento cruzado anterior mediante artrografía y resonancia. ¿Cuándo hacemos esta reducción tardía? Ya cuando el paciente camina, pero la mamá dice, pues, ¿sabe qué? Se va como para atrás la rodilla. O sea, camina bien, pero por momentos se va para atrás. ¿Por qué? Porque hay una lesión del ligamento cruzado anterior. Como ha estado todo ese tiempo así, entonces hay que ser experto. ¿Qué edad podemos considerarla? 15 años, 20 años. Ya las podemos superar, ¿no? Entonces así se ve. Entonces, cuando vean así, lo importante va a ser, en las enfermedades del aparato locomotor, las congénitas, la verdad es que son bien llamativas. O sea, sale, todo el mundo se asusta. Entonces, ustedes no se tienen que asustar, tienen que estar tranquilos, mantener la calma, saber que las enfermedades congénitas generalmente no conllevan la vida del paciente, ¿ya? Pero sí son bastante llamativas, ¿no? Hay pacientes, por ejemplo, en las artrogriposis, vienen así y vienen como una bolita, o sea, todo está al revés, todo está al revés. Entonces ustedes tienen hasta miedo a veces de agarrarlo, como lo agarrar por ahí lo quiero. Entonces tienen que hacerlo suave, o sea, recordar las posiciones anatómicas y hasta donde sea, movilizar al paciente. Pseudoartrosis congénita es una afección rara, pero se asocia a la neurofibromatosis en el 55% de los casos. Oscila de 1 a 140 y 1 a 90.000 recién nacidos vivos. Una distribución similar por sexos, no hay mucha diferencia. En la pseudoartrosis hay una consolidación inadecuada del hueso y nacen con una incurvación anterior y en varo la tibia, y generalmente no hay incurvación posterior, generalmente es anterior. Se va a ver, por ejemplo, un tejido fibromatoso y hay un afilamiento y esclerosis corticales, ¿no? Por alteración del canal medular. Entonces, ¿cómo va a estar la pierna así? Si ustedes le toman la radiografía, ¿cómo se ve así? O sea, si ustedes mirarían a un paciente, supongamos que tiene un accidente de tránsito, dicen, ay, se ha caído y lo traen así, obviamente dirían, uy, es una fractura, ¿no? Una fractura de tibia y peroné y también lo ven de esta forma. Entonces, ahí viene la importancia de la anamnesis. Siempre hay que preguntar, señor, siempre, o sea, antes su pierna era así, o alguna vez. ¿Por qué? Porque ustedes lo van a notar rígido. Al momento de examinar, esto va a estar rígido, no va a estar como una fractura convencional. Pero la fractura ustedes lo tratan de tocar y el paciente, ay, duele todo. Aquí, no, esto va a estar rígido. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, no tiene una consolidación al 100%, pues hay una consolidación parcial. Entonces, desde el punto de vista, la fractura tras un traumatismo banal no va a consolidar. A eso le denominamos pseudoartrosis. Pero este paciente ya nació con esa patología. ¿Cómo lo vamos a tratar? La técnica de tratamiento son muchas que últimamente se han planteado. La que se hacía antes era la técnica de Ilizarov. La técnica de Ilizarov consiste en un fijador externo, que es una reducción cruenta, por la cual se van uniendo estos fragmentos, ¿no? Se retira todo este callo y se coloca. Y otro es el clavo endomedular y con una ortesis, como pueden ver. Entonces rompen esta parte de la pseudoartrosis y colocan el clavo endomedular. Hace
18 años estaba prohibido operar a un paciente con pseudoartrosis. ¿Por qué? ¿Qué sucedía? Algunos médicos decían, mira, está así, ¿no? Te planteas. Y lo planteaban no como una pseudoartrosis, lo planteaban como si fuese una consolidación viciosa. ¿Qué es una consolidación viciosa? Cuando los huesos se fusionan en forma inadecuada. Pero la terminología no está bien, o sea, el diagnóstico está confuso. ¿Por qué? Porque una consolidación viciosa se da en huesos sanos. Este es un hueso patológico de nacimiento. Entonces, si uno le pone, lo rompe y le pone una placa, ¿qué va a pasar con esa placa? ¿Qué va a pasar con ese paciente? Tú le retiras la placa, porque si tú le dejas a un niño la placa, ¿qué va a suceder? Una extremidad va a crecer y la otra no crece, porque está con la placa. Entonces, tú le retiras esa placa y el paciente otra vez va a volver a hacer esto. ¿Por qué? Porque tiene patología. En cambio, si fuese un niño que tiene una consolidación viciosa porque tuvo un accidente de tránsito, se cayó y por eso tuvo una fractura de tibia peroné, tú le pones la placa 6 meses, 7 meses, pasas ese periodo de 6, 7 meses, le quitas la placa y va a estar bien, va a caminar, va a hacer sus cosas, normal. ¿Por qué? Porque no tiene esta patología. Entonces, es muy importante ver esa clasificación de pseudoartrosis, malformación, mala consolidación. De hecho, Cortés hizo una publicación en el 2010 donde encontró 26 pacientes con pseudoartrosis congénita. De esos 26, 24 lograron consolidación después de varios procedimientos quirúrgicos, o sea, no solamente uno, porque en el primer procedimiento que realizaba era al injerto y después, al injerto, fijación externa y clavo endomedular, eran los 3 que utilizaban y a veces los combinaban. Pero el más realizado, o sea, que le dio mejores resultados, fue al injerto estructural y presentaron las principales complicaciones que fueron deformidad angular y de discrepancia de longitud. O sea, pseudoartrosis congénita es muy difícil de tratar. Entonces, ¿qué tienen que hacer ustedes como cuando sean médicos generales, médicos en algún momento internado? Decir, miren la placa, miren esto, aparentemente parece que tiene esta patología. ¿Ha nacido así? Sí. Entonces, pero doctor, lo vamos a derivar. O sea, de que lo derivan, pero le va a preguntar a usted, ¿va a quedar bien? ¿Va a quedar mal? Miren, hay posibilidades que lo operen, le van a dar opciones de tratamiento, pero el tratamiento es largo. O sea, no es que se va y regrese. O sea, ya tiene que tener en la mente la paciente o la mamá de que se va a quedar ahí meses o años, ¿no? Si vive, por ejemplo, en la zona más alejada de Puno o en la zona más alejada de Cabanacolde, tiene que hacerse la idea que aunque sea hay que comprar una casa en Arequipa o una casa en Lima si se va a llevar allá. O sea, ya. Dismetría de los miembros inferiores. Va a aparecer un acortamiento en los segmentos esqueléticos. Puede haber 2 formas, las congénitas, donde hablamos de hipoplasias, y las adquiridas o postraumáticas, donde han afectado el cartílago de crecimiento y por eso no está creciendo adecuadamente. Otras son las postinfecciosas. Ha habido una destrucción de la fisis, acortamiento de la vascularización y precisamente por eso ha habido una dismetría. Entonces, ¿cuáles son los factores pronósticos de esta dismetría por lesión infantil? 1, el tipo de lesión, porque puede haber una inhibición del crecimiento constante de los segmentos. 2, el momento de presentación. Por ejemplo, ¿cuándo ha sido? Hay 2 periodos de crecimiento rápido. Primero, entre 1 y 3 años y otro en la fase prepuberal. O sea, cuando tienen 1, 2, 3 años, entonces crecen más rápido. Y 3, la localización de la lesión. También es muy importante, ¿no? Por ejemplo, si es única, si es múltiple, el crecimiento del fémur y tibia, según Anderson, a 30% en el fémur proximal, 70% en el fémur distal, 55% en tibia proximal y 45% en tibia distal. Entonces, ¿cómo sabemos si el paciente tiene asimetría de extremidades? Lo primero es el examen físico, ¿no? Entonces, bueno, ustedes no son residentes de traumatología, pero cuando son estudiantes y cuando son internos, se dice que tienen que llevar una cinta. ¿Para qué? Para que puedan medir las extremidades. Entonces, ¿cómo se hace la medición? Del trocánter hasta lo que es la tuberosidad anterior de la tibia. Y de la tuberosidad anterior de la tibia hacia el malleolo. Y la misma se hace para el otro lado. O sea, eso es en el examen físico.
Entonces, parte del examen físico en ortopedia, ¿cuál es? Mesuración. A eso se refiere. Aquí, ¿cuánto tendría que haber más o menos de diferencia? Más o menos de diferencia que hay 10 centímetros, ¿no? Pero hay otros pacientes que tienen 1 centímetro, tienen 2 centímetros, tienen más, tienen menos. Entonces, esto solamente es válido para estas patologías, no. También, ¿dónde vamos a ver asimetría de extremidades? Podemos ver asimetría entre comillas de extremidades, porque en realidad las extremidades puede ser que estén bien, en pacientes que tienen cifoescoliosis. O sea, tienen la cifoescoliosis y una de las extremidades parece más pequeña que la otra. Pero el problema no son las extremidades, es la columna. Entonces, ¿qué te dice el paciente cuando va a la consulta? Dice, aparte que te dice que le duele la espalda, te dice a veces, ay, qué doctor, yo gasto más de un zapato que del otro. Y cuando camino, siento que golpeo más mi talón que el otro. Entonces, pues, ¿por qué golpearía más un talón que el otro? Porque el otro, efectivamente, en su cerebro dice, las dos son iguales, pero en realidad no, una está, entre comillas, más grande que la otra. ¿Por qué? Porque ha compensado la cadera, la escoliosis, para que pueda caminar hasta donde ha podido. Entonces, tú le mides las extremidades y las extremidades están normales. Tú le haces el examen de columna, que consiste precisamente en quitarle todo el polo, le haces inspección, le dices de que se agache, ahí empiezas a ver la curvatura, lo verificas también cuando está echado, cuando está en posición también tocándose la punta de los pies, y dices, puede ser columna. Entonces, le vas a pedir una radiografía de columna apilateral y también le vas a pedir una radiografía mesurativa. Y en la radiografía mesurativa, o también le puedes pedir la radiografía panorámica, que también te hace la mesuración, se hace líneas que permiten ver dónde está el problema, ¿no? Y ahí también miden la extremidad. O sea, supongamos que esta extremidad mida, no sé, 110 centímetros. Esta también mide 111 centímetros. Entonces, solamente hay una diferencia de 1 milímetro. ¿Dónde es el problema? Entonces, de acuerdo a eso, ¿qué se hace? Se hacen plantillas, se hacen calzas. Entonces, como médicos, que vamos a salir médico general, ¿qué tenemos que saber? Saber que existen estas patologías. ¿Por qué me duele el pie? ¿Por qué le duele a la señora? ¿Por qué le duelen las rodillas? ¿Por qué le duelen las caderas? ¿Por qué le duele la columna? Puede ser que en realidad la rodilla le duele no por causa de la rodilla, sino por la cadera. Entonces, se pueden clasificar las dismetrías en 3 grupos. Leve, cuando es la talla normal y el acortamiento hasta 3 centímetros. Moderada, estatura normal y acortamientos y alargamientos de 3 a 6 centímetros. Grave, cuando tiene más de 6 centímetros. ¿Cómo es el manejo? Podemos hacer correcciones angulares. Bueno, cuando es pequeño le podemos poner calza, puede ser ortopédico o zapatos, pero si necesita mayor corrección podemos hacer correcciones angulares, que consisten en osteotomías. Bloqueos de crecimiento. Generalmente no hacemos bloqueos de crecimiento, pero se menciona. ¿Cómo es el bloqueo de crecimiento? Pones grapas o pones un tornillo en el cartílago de crecimiento y haces que ya no crezca esa extremidad y la otra siga creciendo. Bueno, algunos lo hacen porque, entre comillas, es más fácil, ¿no? Pero el paciente va a quedar medio chiquito. El alargamiento diaficiario. Este es más complicado, pero les gusta más a los pacientes. Puedes hacer con ese glísaro, que es el fijador externo que les enseñé, o con un clavo endomedular. Pero ¿qué tienes que hacer a cambio? A cambio tienes que romper. Miren, por ejemplo, haces tu osteotomía acá, haces otra osteotomía en el peroné y traccionas. Y miren cuánto tiene que crecer el hueso. Todo esto tiene que crecer. Llega a crecer, sí llega a crecer, ¿no? Por ejemplo, 0, 10, 50. ¿Cuánto tiempo tiene que el paciente estar totalmente inhabilitado? Tiene que estar alrededor de 1 año a 6 meses. Entonces, olvídense, 1 año, 6 meses sin hacer nada de eso porque estás ahí en tu tratamiento. Y acá también se ve el alargamiento óseo. Entonces van girando. ¿Cómo se alarga el hueso? Bueno, en el ilízaro tiene un sistema de tuercas, ¿ya? Un sistema de tuercas y uno tiene una llave. Te tienes que correr 1/4, que es de cada 6 horas, la tuerca. ¿Dónde van a ver eso? Bueno, los internos que hagan en la San Juan de Dios van a hacer eso, porque es obligatorio que estén verificando pues, que las tuercas estén en su lugar, que giren. Si se olvidan un día, no es que lo van a girar todo un día, porque ahí también se va valorando el tratamiento.
Y finalmente sobre este tema vemos el manual de malformaciones congénitas de miembro superior y también en fetos recién nacidos basado en estudios cadavéricos. Por ejemplo, vemos las malformaciones congénitas del miembro superior son muy frecuentes en recién nacidos y fetos, comprende un reto para el profesional. La diferenciación de las malformaciones congénitas hace sospechar al profesional de la salud la asociación entre otras malformaciones sistémicas y musculoesqueléticas que deberían ser correctamente descritas en clínica e informe de necropsia fetal. Entonces, hay muchos pacientes de que simplemente falleció o ha habido un óbito y dicen, no, bueno, un óbito, lo sacaron y lo descartan. Entonces se queda ahí y depende del ginecólogo en este caso, de que si va a pedir el examen de patología o no va a pedir. Entonces, a veces no pide y simplemente se descarta. Entonces, en este estudio precisamente han buscado los que se encuentran en ese momento y han hecho la necropsia, ¿no? Con el consentimiento, pero lo han realizado y han visto de que estos óbitos han sido precisamente, tenían otras patologías, ¿no? Por ejemplo, mano zamba, tenían apodias, falangias, artrogriposis, etc. Entonces, ¿qué quiero llevar con esta última diapositiva de esta clase? Es de que precisamente busquen hacer investigación, ¿no? Hay muchas cosas para investigar en traumatología y bueno, pueden hacer. Esta es la bibliografía y bueno, las preguntas las haremos al final porque esa es la primera clase, falta la otra. Son 12.